Sergio, buen día, ¿cómo te encuentras? Bien, bueno, muy preocupado por esta Así nueva es. decisión tomada por el gobierno del presidente Trump. Repito, decisión que hasta el momento, disculpa que tengo aquí el hombre del cortagrama, ¿lo escuchas? Así es. No sé. Bueno, importante esta decisión. Repito que ha sido por los momentos solamente ha sido publicada por el diario New York Times, pero repito, esto es muy factible que se dé porque ellos afirman que esto es una copia que ellos recibieron de una decisión tomada por la Secretaría de Seguridad Nacional. Vladimir, golpe duro para los venezolanos, pero se veía venir, ¿no? Esta decisión del presidente Trump de llegar a oficializarse como tal. Sabes que cuando conversaba con abogados de inmigración decían que ese sería el último recurso que desactivarían de cara a la población venezolana. Se sabía sobre el paro humanitario, se sabía sobre el inicio de las deportaciones, pero yo creo que el TPS era uno de los elementos que, aunque estaba en la mira, se pensaba que no tendría su fin tan prematuramente. Ahora, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Lo primero, y tú bien lo acabas de comentar, hay que tener calma. Es lo primero. La información se revela a través de New York Times, que como tú bien lo comentas, obtuvo una copia del Departamento de Seguridad Nacional. Eso siempre suele hacerse de esa manera, se filtra el contenido y ahora la secretaria de Seguridad Nacional tendrá hasta el sábado, y escuchen bien, hasta este sábado, para decidir si finalmente se abre un nuevo proceso de TPS ahora firmado por el propio Donald Trump o si sencillamente queda sin efecto. Si queda sin efecto, habría, o si digamos queda en el limbo esta decisión, habría una extensión automática de 6 meses para una decisión definitiva. ¿Esto por qué se los comento? Porque lo primero que hay que hacer cuando les hablo del tema de la calma es no salir corriendo a llamar a las 8 de la mañana a los abogados de inmigración. ¿Y por qué no? Si es lo que siempre se pide, que uno consulte a los abogados. Bueno, porque los abogados se están enterando igual que usted, que Sergio y que yo. Y hay que darles tiempo para que podamos esperar a ver cómo se va a operacionalizar ese proceso, si es que se va a llevar a cabo. Y ya hay otros antecedentes, y yo los he cubierto por décadas, entre ellos, por ejemplo, la de la comunidad hondureña, a la que también se le eliminó una oportunidad del TPS y ellos metieron un recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y ese recurso ha estado allí a tal punto en el que ellos no han sido deportados, no han salido y se han mantenido mientras ese recurso avanza. Entonces digamos Y, que esto no y es es muy ni seguro, blanco ni disculpa negro. que te atajo ahí, discúlpame, Vladimir, y es Ujú. muy seguro, muy probable que precisamente si esto llega a oficializarse, que haya algún tipo de demanda que pueda paralizar en todo caso la decisión y pues posiblemente no sea inmediato o por lo menos mientras se estudia todavía las personas tienen esa tranquilidad de contar todavía con un estatus que es el que les brinda en este caso el TPS. Y obviamente hay complicaciones claras y directas sobre una decisión de este tipo y eso lo entendemos perfectamente. Hay unas implicaciones aguas abajo que tienen que ver incluso hasta cómo, en qué momento y cómo me puedo emitir un carnet de conducir, una licencia de conducir. Hay muchas cosas que se están manejando y justamente se da a 8 días, ya hoy es el día 9, de la toma de posesión de Donald Trump, donde ya han detenido a 3.500 inmigrantes que ya están siendo procesados para ser deportados. La página web de ICE está publicando las detenciones. La meta es llegar a 1.500 detenidos diarios. Diario. Entonces, por supuesto, esto genera muchísimo temor, muchísimas dudas. Y fíjate, Sergio, qué cosas que ayer me tocó cubrir la historia de las detenciones de ICE y hablaba con un gran amigo, abogado de inmigración de acá en la Bahía de Tampa, Migrants Foundation, y me decía que estos procesos de detención se estaban dando a fundamentalmente aquellos que habían cometido ya crímenes o que tenían incluso órdenes de deportación y que no habían sido ejecutadas esas órdenes de deportación. Por eso es que vimos esos colombianos saliendo más de 200 en 2 vuelos a Colombia. No es que fue expreso y los montaron en el avión y los lanzaron, no. Hay un debido proceso, hay una manera de uno poderse defender ante un tribunal de inmigración antes de ser deportado. Enviaba un mensaje de calma, pero como siempre decía, uno tiene que hoy más que nunca caminar de la mano de un buen abogado de inmigración, estar bien acompañado, porque ahora comienzan, y se los digo a ustedes desde ya,
No pasan 10 minutos cuando los que no saben de esto comienzan a salir a vender cosas que no existen para agarrar dinero, pescar en río revuelto y le terminan enredando la vida a más de uno. Así que tengan paciencia, no salgan corriendo a llamar a su abogado de migración, pero sí esperando un par de horas, esperando a que se oficialice la información. Llamen, comuníquense, busquen y busquen las opciones que tienen a su mano para ver hacia dónde van a caminar, porque son familias enteras las que serían afectadas. Son 600.000 venezolanos los que son beneficiarios de esta medida y ni siquiera hemos hablado de otros como los cubanos, los haitianos, que me imagino que también los van a dejar sin efecto. Correcto, efectivamente. No solamente sería sobre los venezolanos, pero en principio los venezolanos, que es una de las principales mayorías de migrantes que hay actualmente en el país. Vladimir, ¿cómo has visto estas medidas nuevas, bueno, estas medidas que se esperaban por parte del presidente Trump? Porque te lo comento por lo siguiente: ayer veía los comentarios que hacían los representantes del gobierno colombiano y decían que bueno, que ninguno de los migrantes que había llegado a Colombia era delincuente. Sí, entendemos, no eran delincuentes, pero ya yo comentaba al principio que solo el hecho de haber entrado de manera ilegal, lamentablemente comete un delito. Y al cometer un delito te convierte en delincuente. Ojo, no quiero criticar a aquellos que no lo han hecho, repito, porque la gente inmediatamente piensa que es que uno, porque ya tiene un estatus. No, no, no. Entiendo perfectamente la desesperación de muchos, pero el hecho de pasar de manera ilegal a otro país te convierte en delincuente, ya que estás cometiendo un delito. Pero lo que quiero decir con esto, mi comentario tiene que ver con esta posición que ahora tiene el gobierno colombiano, como diciendo prácticamente que el gobierno de Estados Unidos se equivocó en la expulsión de estos ciudadanos colombianos. Es un anuncio meramente político que Total. creo que tiende más a lavarle un poco la cara a Gustavo Petro dentro de su país, de cara a Colombia. Así lo leo yo. ¿Y por qué? Porque aparte de que no tiene ningún tipo de validez, pues Gustavo Petro también se lleva un revés fortísimo. Y es que Donald Trump, un tipo práctico, y ya sabíamos que él sería así, una persona irreverente, el presidente dijo, bueno, está bien, tú no me recibes a los migrantes, entonces yo te subo 25% de los aranceles, te quito a mi grupo diplomático y te tumbo la emisión de visas, a ver qué vas a hacer. Por supuesto, tuvo que, como decimos en criollo, recular el presidente Petro y, por supuesto, tenía que salir a hablar como habló. Sencillamente cumplió absolutamente toda la petición del Departamento de Estado de los Estados Unidos en manos de Marco Rubio y políticamente salió a decir lo que dijo. Ahora, están pasando muchas cosas, Sergio, y desgraciadamente, tanto colombianos como venezolanos, etcétera, hemos entrado en una etapa en la que, y esto lo conocen bien los juristas, se deben tomar medidas ejemplarizantes. Las medidas ejemplarizantes buscan, en la jurisprudencia, buscan sentar una base de cómo será el futuro. Una distorsión tan grande como la que se vivió durante durante la administración de Joe Biden con respecto al tema migratorio, tenía que ser corregida. Y eso tanto demócratas como republicanos lo decían. Yo creo que aquí era al unísono. El problema está en que esa corrección pasa por seres humanos que formaron parte de esa distorsión y que muchos, la inmensa mayoría, son buenas personas y que desgraciadamente en este momento están pasando por una de las peores épocas de su vida sin saber qué es lo que va a ocurrir. Mira esto. Al día de ayer, Sergio, no sé si tú lo comentaste más temprano, en la legislación aquí en Florida se aprobó el Trump Act. Sí. Te veía anoche, bueno, te veía un resumen que comentaste en tus redes. Sí, Ok. Y fíjate habla al que respecto. es muy interesante porque estamos viendo cómo se le está apretando el tornillo, cosa que yo creo que se tenía que hacer. Si te soy sincero, yo creo que se tenía que hacer, pero se le está apretando el tornillo muy fuertemente a la migración indocumentada o ilegal. Para los que son defensores de los migrantes y piensan que la migración es un derecho, se le dice el migrante indocumentado. Para los que piensan que la migración es un privilegio, pues entonces es un inmigrante ilegal. Como usted lo diga, de cualquier manera, la realidad es que no tiene un documento para poder estar legalmente en un tercer país como Estados Unidos. Bueno, aquí en Florida se procuró aprobar, se aprobó, ahora falta que DeSantis firme esta ley, el Trump Act, que es una ley que busca
poner penas las más severas a cualquier crimen que sea cometido por un inmigrante ilegal. Por ejemplo, si una persona asesina a otra o viola a un niño, esa persona automáticamente califica solamente para una pena, que es la pena de muerte, más nada. Wow, Eso sí. no aplica para aquel que es ciudadano. Si la persona, por ejemplo, comete un crimen y es demostrado que además forma parte de una banda criminal como el Tren de Aragua, la máxima pena también le correspondería. No estoy hablando de que en este caso sería una pena de muerte, pero sí podría ser 30 años de prisión, etcétera, dependiendo del tipo de crimen que haya cometido. O sea que Entonces, por el solo hecho, según lo que dice ¿sí? esta legislación, el solo hecho de ser migrante o de ser indocumentado o de estar indocumentado, de ser un migrante indocumentado, puede llegar a esa pena si comete un delito en la Florida. Exacto, Eso, tendría que tener el adjetivo indocumentado o ilegal. ya. Así de sencillo. Para aquellos que han hecho su migración legal, no hay ningún problema, no aplica para esas personas, pero aquellos que desafortunadamente, no voy a decir que la mayoría, pero son millones de personas. Fíjense que para cuando hace 10 años ya eran 11 millones de migrantes que se encontraban ilegalmente en el país. Habría que ver de los 65 millones que estamos, digamos, de ese grupo, 11 millones ya era indocumentado. Entonces, a donde voy es, yo creo que va a haber una etapa y tenía que darse de esta manera en la que se darían esas medidas ejemplarizantes, pero a mi modo de ver, esa etapa va a comenzar luego a sentarse un Ya. poco y a entender mejor la jugada. Por eso es que lo primero que pedimos, aunque suena raro después de decir todo lo que acabamos de decir, es calma, esperar. En este tipo de jugadas migratorias hay que esperar. Sí. Aquí ICE no te está buscando de buenas a primeras, que por cierto tengo información también sobre cómo comportarse, y eso si tú quieres lo hablamos cuando te parezca, cómo responder ante, por ejemplo, un encuentro con ICE. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dar esta recomendación, Vladimir. Creo que es importante, ¿no? Sí, porque al final, mira, efectivamente se han metido en iglesias, ya hemos visto que se han metido en iglesias, en escuelas, en algunos casos no han logrado entrar, pero algunos, incluso migrantes, han tenido el temor de enviar a sus hijos a las escuelas para evitar que haya algún tipo de captura, ¿no? Ante esta situación. ¿Qué debe hacer una persona si se ve en medio de una situación como esta en la que llega ICE y solicita la información, no sé, a cualquier lugar público? Bueno, voy a hablar por Florida. Recuerden Ok, que Estados Unidos son 50 estados y cada uno al cierto, ser federado hace lo que cierto. quiere, ¿no? Pero lo primero es que en Florida no hay redadas de ICE ni en escuelas, ni en iglesias, ni en supermercados, ni en centros religiosos o lo que sea, ni en trabajos, ¿ok? Es lo primero. Quiero que estemos claros. Hasta el momento, hasta el cierre de esta emisión, no hay redadas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Sí, ICE busca objetivos o personas que son de interés, que son criminales, que están sueltos y que dicen, mira, esta persona se encuentra en esta iglesia, en esta escuela o en este trabajo y llega a ICE y toca la puerta buscando a esa persona. O sea, son objetivos, en esta primera etapa, objetivos individuales. Entonces, tengamos la calma de que si nosotros no hemos cometido ningún tipo de hecho criminal, ni hemos sido condenados, ni tenemos una orden de deportación firmemente emitida por un juez de un tribunal de migración, pues entonces no tenemos por qué tener temor alguno. Número dos, si usted no, ojo, si usted tiene orden de deportación, lo único que le queda es hablar con un abogado de migración a ver qué opciones tiene, pero esa orden se va a poner en marcha, no hay otra opción. Ahora, si usted no tiene orden de deportación y viene un funcionario y le toca la puerta, usted tiene varios derechos. El primero es que si ese funcionario, y esto lo dicen todos los abogados, no tiene una orden que le autorice a ingresar en su hogar, no puede ingresar a su hogar. Eso es lo Mm, primero. Entonces usted mm. tiene que pedirle una orden para leerla que autorice que entre al hogar. Una persona no puede ingresar en este país y aquí sí se cumple el debido derecho ilegalmente. Número dos, usted tiene derecho a guardar ese silencio del que tanto se habla y, por supuesto, número tres, importantísimo, nunca firmar absolutamente nada sin haberlo consultado con un abogado, en este caso un abogado de inmigración. Estos son los tres elementos fundamentales. Otro punto, si estás trabajando y tú no le debes nada a nadie, tú tienes, ponte tu TPS o tienes un asilo pendiente o lo que sea, y estás trabajando y llega ICE, no salgas corriendo.
no tengas miedo, nadie te está buscando a ti. Salir corriendo pudiera hacerle sospechar a los funcionarios que estás cometiendo un acto criminal. Y no es así. Entonces aplica lo mismo, quédate tranquilo, mantén la calma, guarda silencio si quieres y no firmes lo que no tengas que firmar si no ha pasado por las manos de tu abogado. Entonces, tengamos calma, yo sé que suena alarmista, pero son herramientas que tenemos que saber, tenemos que conocer y otra cosa importante que aprendí ayer, Sergio, cuidarnos con quienes andamos. Porque si estamos rodeados de individuos que ya han cometido hechos criminales y o detienen a esa persona y nos encontramos con esos individuos y tampoco tenemos documentos, podríamos entrar, meternos en un problema. Así que hay que tener cuidado también sobre con quién estamos, sobre todo se lo digo a aquellos que acá, que emigraron recientemente a los Estados Unidos y que, bueno, podrían estar rodeados de gente que no conoce muy bien y que podrían perjudicarlo muchísimo. Así es, así es. Recuerda que Vladimir está hablando básicamente de cómo se manejaría aquí en la Florida, porque efectivamente, disculpen, sí ha habido redadas en otras partes del país. Uh -huh. Sí ha habido, es verdad, en zonas como en Colorado, en Georgia, Sí. en Nueva York, Pero en permíteme, Chicago. esas redadas, perdóname que te interrumpa, Adelante. incluso esas redadas han sido con objetivos determinados, no han sido al azar a ver qué ocurre. El caso de Colorado, yo aplaudo esas redadas, dieron con la captura de 25 integrantes del Tren de Aragua, estos tipos que estaban invadiendo Te voy a corregir espacios. allí. Uh Ahí -huh. agarraron nada más que a 3 del tren de A Aragua, ¿ok? tres, gracias. Eran Uh -huh. 25 personas y 3 25 supuestamente total eran. Sí, del Tren de sí, Aragua, sí. así es. Bueno. Bueno, pero igual, de todas formas, creo que son medidas que debemos tomar todos para tomarlo con calma. Así que yo, bueno, repito, alguien me dice aquí, ¿cómo me vas a pedir calma? Tengo 10 años aquí en el país, me comenta alguien, ¿no? Y lo entiendo. Tengo 10 años aquí en el país y tengo hijos que han hecho vida aquí. Cuando digo calma es que tenemos que tomar las decisiones en frío, no puedes tomar las decisiones en caliente y ahora yo me voy o ahora yo, no sé, busco cualquier opción o como tú decías, escucho cualquiera que me diga lo que sea y me voy por allí. Vamos a tomarlo con calma en el sentido que vamos a pensarlo bien, en frío, calmarnos en el sentido de que podemos primero esperar como tal la versión oficial del gobierno y una vez también que tengamos esa información oficial, entender qué opciones, como tú dabas al principio, comentabas al principio, mira, tienes un tiempo, en todo caso prudencial, para que, bueno, haya esa protección que en todo caso te brinda todavía el TPS, porque no es que Así lo es. quitan y ya se acabó, ya, no, 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 esto es una decisión que debe tomarse, digamos, repito, esperar cierto tiempo, ¿no? Y hay opciones. Yo no las voy a comentar porque no me toca a mí, no soy abogado de inmigración, soy solamente periodista, pero esta mañana conversaba con un jefe de uno de los bufetes más importantes acá en la Bahía y él me hablaba de esas opciones que existen, ¿no? Así que sí, definitivamente hay opciones y hay que tener muchísima calma. Uno no se da cuenta, pero incluso ayer me comentaba uno de estos abogados, me decía, mira, Vladimir, el problema es tan grave que las personas, aquellas que hasta se están autodeportando, están perdiendo la oportunidad de oro que de pronto no están viendo pasar por sus ojos sin darse cuenta que, por ejemplo, tienen un hijo que nació acá en Estados Unidos, que tienen otros recursos legales que están allí, que tienen años trabajando y se pudieran ir por otra opción y al salir del país automáticamente quedan sin la oportunidad de poder obtener ese beneficio migratorio. Entonces, otra vez, no tiene ningún sentido salir corriendo, ninguno. Lo primero que hay que hacer es, primero, respirar, y segundo, buscar a las fuentes de información necesarias para estar bien informados y conversar con abogados serios, con gente que sepa de esto, no con llenapapeles. Y perdóneme que lo diga de esta manera, no lo puedo hacer de otra. No con llenapapeles. Aquí eso no sirve. ¿Sabe por qué eso no sirve? Porque el que te llenó el papel no es el que te va a representar ante un juez. Necesitas un abogado de inmigración. Punto. Perdónenme, pero eso es lo que necesitas. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo avanza el proceso. Recuerden que Marco Rubio conoce muy bien cuál es la realidad de Venezuela, pero eso no exime a que se emitan estas órdenes en contra de los venezolanos. Vladimir, ha sido, tú bien lo comentabas al principio, 9 días desde que Trump asumió el poder. 9 días muy movidos, bastante movidos, y sobre todo en materia migratoria. Yo sabía que el presidente Trump venía con decisiones en esta materia, pero nunca me imaginé que iba a ser tan voraz, porque ha sido voraz lo que ha hecho el presidente Trump en estos primeros días y sobre todo en esta materia.
ha sido como que demasiado rápido y además esto ha escalado incluso con lo que pasó con Colombia. Más bien él decía, hay que aquí demostramos que nosotros somos quienes somos respetados y tiene que entenderse que somos la potencia del mundo. ¿Te esperabas este tipo no sé, te pregunto, de movimiento por parte del nuevo gobierno? La verdad, sí. Yo creo que el presidente Donald Trump no comenzó a gobernar hace 9 días. Yo creo que una Claro, vez que se supo que él había ganado, no pararon las reuniones en Mar-a-Lago y en distintos lugares y la estrategia se armó bien armada 2 meses antes. Y la estrategia solamente estaba lista para darle el play al botón y arrancarla como era. Además, porque la mayoría de las personas que entraron ya en funciones dentro de esta administración son personas que conocen cómo trabaja el gobierno federal. Y por eso vimos que salió tan fácil el inicio de este proceso, un inicio que, por supuesto, apenas lo comenzamos a leer. Recuerden, siempre lo decimos, esta cantidad de órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Trump, muchas de ellas van a ser torpedeadas en los tribunales y en el Congreso, en la Corte Suprema. Pero hasta ahora se está respondiendo a un plan que ya se ha venido manejando hasta ahora. Y, por supuesto, el punto número uno que tenía que cumplir Trump era el que tenía que ver con el tema migratorio. Yo te lo decía a ti, Sergio, cuando supimos que Trump había ganado, te decía, el presidente Donald Trump no tiene excusa para cumplir lo que prometió. Y tiene un año, no 4, un año para demostrar que fue la opción correcta para los estadounidenses. Y por eso es que él está actuando con tal celeridad. Porque mientras más rápido se vean los resultados, pues mayor va a ser el apoyo y más cosas, más lejos va a poder llegar. Entonces, sí, a mí no me sorprende este punto. Sí te confieso, el tema del ya, TPS me madrugó como a todos. A mí me sí, madrugó. Era un sí, tema que incluso conversaba con exfuncionarios de la CIA y que son abogados de migración también y me decían, no, el TPS hasta el momento no es algo que esté necesariamente contemplado como que esté en riesgo. Hoy, por supuesto, voy a levantar otra vez esos teléfonos porque quiero saber cuál es la opinión de estos expertos sobre este tema. Así que, pero más allá del TPS, lo que era el paro humanitario y el proceso de deportaciones era algo que era esperado y no solamente está ocurriendo con Colombia. Hay personas que están enviando a Brasil, ya se está manejando el tema de los vuelos para los haitianos, o sea, hay una cantidad de nacionalidades, no solamente hablar de colombianos y venezolanos, son millones de personas de todas partes del mundo. Aquí en Florida ayer detuvieron a una camioneta, una van con 26 chinos que iban al sur de Florida, muy cerca donde te encuentras tú, en Coral Gables. Y estas personas fueron retenidas y por supuesto fueron pasadas a la orden de ICE y muy probablemente ya deben estar iniciando su proceso de deportación. así es, así es. Bueno, Vladimir, te agradezco mucho el contacto de hoy. Sé que muchos todavía están preocupados y enterándose de todo este tema con el cual amanecimos, porque esto fue en horas de la noche que conocimos de esto y está publicado hoy en el diario New York Times. Pueden buscarlo en su versión digital, aquellos que estén en cualquier parte del mundo, pero bueno, esta información está allí. Agradecido, Vladimir, seguimos pendientes, por supuesto, y bueno, seguimos conversando, como siempre. A ti, ¿Ok? Sergio, y lo mismo, mantener la calma. Sé que hay, digamos, mantener la tensa calma, tener la Sí. confianza de que aún falta la decisión. Recordemos, discúlpame que te tome estos segunditos Tranquilo, rápidamente. Vladimir, tranquilo, Ok, tranquilo. esto fue revelado por el New York Times. Vamos a asumir que se emite. Ya hoy en la tarde tenemos ese papel que todo el mundo espera leer. Falta hasta el sábado para que se tome una decisión de si va a ser aplicado un nuevo TPS por parte de Trump o si sencillamente queda sin efecto. Si eso ocurre, tenemos 6 meses de colchón. Durante esos 6 meses se puede meter a aquellos que quieran mantener el TPS. Me refiero a los defensores de migrantes. Van a meter un recurso como una especie de recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia acá en los Estados Unidos y esto va a picar y va a extenderse. Esto es lo que se termina hoy. La recomendación, paz, calma, paciencia, esperar un poco y a comunicarse con su abogado. Informarse bien Así es. y, como bien decía Vladimir, si comunicarse con su abogado de confianza, busquen asesores que realmente sepan del tema, no cualquiera, como también comentaba Vladimir, que es importante, de verdad. No es el momento de buscar al primero que te diga, ay, no, mi amigo, mi hermano. No, 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 no. Busca personas que realmente conozcan del tema migratorio. Agradecido, Vladimir, de verdad. A ti, Sergio. Feliz día. Un abrazo y que Dios me Seguimos lo en bendiga. contacto. Bye, Amén. seguro.